Manual del especulador en la bolsa por Pierre-Joseph Proudhon. Cuarta edición, 1857. Prefacio. Las dos primeras ediciones de este manual aparecieron de forma anónima. Creo que es mi deber decir por qué estampo mi firma en la tercera. Cuando en 1853 a 54, los señores Garnier hermanos, deseando para su librería una especie de vademecum de la bolsa, me pidieron que me encargara de este trabajo. No creí en un principio que una compilación semejante necesitara de un fiador ante el público. Algunas nociones de economía política, que servían para determinar el papel de la especulación, ya sea como fuerza productiva o como operación bursátil, algunas apreciaciones críticas, de simple sentido común. No me parecían constituir lo que las leyes sobre la propiedad literaria llaman pomposamente una obra de genio. La empresa de comercio e industria tiene su marca de fábrica. El obrero que trabaja por cuenta de este empresario no tiene la suya propia, no puede tenerla. En este caso, yo no era más que un obrero. Por lo tanto, entregué el artículo, como se dice en el estilo demostrador, un trabajo repugnante y penoso. Es el destino de los plebeyos de la literatura. No puse mi nombre en él. ¿Qué le importaba al lector saber que en mi carrera de publicista me ocurría a veces trabajar por encargo? Hoy, mi posición ha cambiado. Bajo la presión de los acontecimientos, y siguiendo por completo mi pensamiento original, me he visto llevado a discutir más a fondo los asuntos, a calificar los actos, a desentrañar sus causas, a definir las situaciones, a calcular las tendencias mediante consideraciones de economía y de derecho que superan la responsabilidad del librero. Esto es lo que me obliga a aparecer, y sobre lo cual pido explicarme. Dos consideraciones de orden mayor dominan todos los juicios expresados en esta recopilación: la moral pública y el movimiento económico. Moral pública. El orden agrícola e industrial, esa base primera y profunda sobre la que reposa el edificio social, está en plena revolución. ¿Es una nación que decae, una sociedad que se extingue, o una civilización superior que comienza? El lector lo decidirá. Lo que es seguro, al menos, es que la transformación, ya sea para la libertad o para la servidumbre, para la supremacía del trabajo o para la prepotencia del privilegio, no la examino en un punto aislado, sino que está en todas partes a la orden del día. Tal es el hecho general, decisivo, que resalta en primer lugar de nuestro inventario industrial. Ahora bien, sea cual sea el fin al que tiendan las revoluciones, y entre todas aquellas que tienen por objeto la distribución y la explotación de la fortuna pública, son ocasiones de triunfo para la improbidad. Se ha visto esto en todas las épocas, pero jamás quizás tanto como en la nuestra, y sobre todo nunca con semejante acompañamiento de indiferencia. Así, se ha afectado no ver en los escándalos de la época más que el agiotaje. El Moniteur lo ha hecho oír, la magistratura, siguiendo el ejemplo dado desde arriba, ha fulminado sus discursos mercuriales. La comedia, a su vez, ha hecho el ademán de agitar sus cascabeles. Sin embargo, ¿qué acusan el órgano oficial, la justicia y el teatro? El juego, nada más que el juego. Pero, señores, el juego no produce tan poderosos esfuerzos. No estaríamos tan enfermos si no tuviéramos que reprocharnos más que esta falta menor. Digamos la verdad. Ante el espectáculo de algunas fortunas súbitas, inatacables tal vez desde el punto de vista de una legalidad incompleta, pero perfectamente ilegítimas ante la conciencia y juzgadas como tales, se ha tambaleado la multitud de almas débiles, en quienes la sed de bienestar marchó más rápido que el sentido moral. Una convicción se ha formado en el silencio universal, una especie de profesión de fe tácita, que ha reemplazado para las masas los antiguos programas políticos y sociales. Que de todas las fuentes de la fortuna, el trabajo es la más precaria y la más pobre. Que por encima del trabajo, existe, en primer lugar, el entramado de las fuerzas productivas, fondo común de la explotación nacional, del cual el gobierno es el dispensador supremo. Que luego viene la especulación, entendiendo por esta palabra el conjunto de medios, no previstos por la ley o inaprensibles para la justicia, de sorprender el bien ajeno. Que, por lo demás, la economía de las sociedades no es, según las definiciones de los autores de renombre, más que un estado de anarquía industrial y de guerra social, donde los instrumentos de producción sirven como armas de combate. Donde cada propiedad, privilegio o monopolio, hace las veces de plaza fuerte. Donde el derecho y el deber son indeterminados por su naturaleza, la justicia excepcional,
el bien y el mal confundidos, la verdad relativa, toda garantía ilusoria. Donde las licencias de la práctica, las contradicciones de la teoría, el vacío de la legislación y el arbitrio de la autoridad, vienen sin cesar a desconcertar a la razón y a dar un revés a la moral, donde cada uno, en fin, combatiendo contra todos, sometido a los azares de la guerra, no está obligado a respetar más que la ley de la guerra. Así, mientras la sabiduría constituida acusa al juego, mientras la escena lo castiga, mientras la propia bolsa, indignada de verse tan mal supervisada, lo denuncia, la improbidad reina en las costumbres, la piratería en los negocios. Bajo la apariencia de transacciones regulares y libres, de realizaciones facultativas, de ejercicio legítimo de la propiedad, se ensañan, sin ningún impedimento, el charlatanismo, la corrupción, la infidelidad, el chantaje, la estafa, la concusión y el robo. Interroguen al primer recién llegado, les dirá que ninguna ganancia obtenida por las concesiones del Estado, las combinaciones de la comandita, las negociaciones de la bolsa, las empresas de comercio, el arrendamiento de ganado o de alquileres, está libre de corrupción, de violencia o de fraude, y que no se hace hoy en día fortunas sin reproche, y que de cada 100 individuos enriquecidos, tomados al azar, no hay ni 4 que sean fundamentalmente honestos. Es esta desestima universal, recíproca, la que parece tener que reemplazar entre nosotros la antigua fe, la que hay que atribuir a los pillajes que cada día golpean de improviso a las compañías y no dejan la menor seguridad a sus accionistas. La lógica, va siempre más rápido en la disolución que en la virtud. Los subalternos, testigos de los grandes golpes de sus jefes, se dicen que al pillar las cajas que les son confiadas, no son, después de todo, ni más ni menos prevaricadores que sus honorables patrones, y lo que hay de triste. Mientras que estos miserables se absuelven en su conciencia, el público no está lejos de aplicarles el beneficio de las circunstancias atenuantes. Compañía de Seguros L. Economie, malversación de más de 1 millón, en efectivo, por el director. Compañía del Ferrocarril del Norte, sustracción de 5 a 6 millones, en acciones, por el cajero. Sucursal del banco, en Besanzón, malversación de 400.000 francos por el cajero. Sous comptoir de productos coloniales, en París, saqueo de la caja por el gerente. Compañía del Crédit Mobilier, robo de 147.000 francos por un corredor de la compañía. Me detengo, la letanía llenaría una hoja entera. Ni un departamento, ni una capital de provincia, que no tenga su escándalo. ¿Y cuánto se ignora? ¿Cuánto se disimula, por respeto a las familias, y para resguardar la dignidad de las compañías? Entre nuestros aliados de ultramar, Inglaterra, los siniestros se han multiplicado al punto que se ha propuesto formar un seguro contra el robo. Ya no se confía en la moral, contradicha por tantos hechos clamorosos, que reviste el carácter sagrado de la ley. ¿Cómo? Vosotros adjudicáis concesiones, creáis monopolios que, de la noche a la mañana, sobre centenares de miles de acciones, crean centenares de francos de prima. 40 millones son distribuidos a los portadores de acciones de disfrute, en indemnización de beneficios eventuales que el Estado no había garantizado en absoluto, que los canales jamás habrían podido producir. 661 millones de subvención son otorgados a las compañías de ferrocarriles. Más una garantía de interés para sus acciones, y vosotros acusáis al juego. Los suministros del Estado y de las compañías engendran millones para los afortunados adjudicatarios. El soborno se ha convertido en el privilegio de todo mandato, de toda gerencia, y a este mundo de empleados, de dependientes, de obreros, de gente pequeña, vosotros les habláis de desinterés, integridad, moral. El préstamo sobre reporto da hasta un 250% de interés. El privilegio de los agentes de cambio produce a la corporación, en un solo año, 80 millones. Y vosotros declaráis infame. Vosotros castigáis con la confiscación al usurero de aldea que presta sobre hipoteca al 8%. Intentad entonces, vosotros mismos, con vuestra sociedad del Crédit Foncier, hacer competencia a la usura. El tendero y el proletario ven en un solo día su alquiler aumentado en la mitad, en 3/4 partes, sin otra causa que el buen placer del dueño de la casa. Y vosotros perseguís como crimen de Estado la huelga del trabajador. Huelga cuya causa primera es el alquiler, vosotros señaláis a las venganzas de la multitud al tendero, al carnicero, al panadero, al comerciante de vino, falsificador, acaparador. Sabedlo de una vez, los hechos y gestos de la bolsa han hecho tabla rasa de la honestidad comercial.
La exageración arbitraria, insultante de los alquileres, la movilidad de las tarifas, las fusiones de compañías, las confiscaciones, expulsiones. Por causa de utilidad pública, han destruido el respeto a la propiedad, y, lo que es peor, el amor al trabajo en los corazones. Ya no existimos sino por la policía, por la fuerza. Movimiento económico. Nos queda una esperanza. Después de haber constatado el estado revolucionario en el cual la sociedad está fatalmente comprometida, después de haber, en segundo lugar, reconocido el carácter, por así decirlo, teórico de la inmoralidad que la acompaña, somos conducidos a esta conclusión tranquilizadora de que, si el mal es profundo, incalculable, si tiene necesidad de tribunales de excepción, chambres ardientes, antes que de comedias y de arengas, al menos no carece de remedio. Este reside en las ideas más que en los hombres. Sí, las ideas, son ellas las que, por su lógica y nuestra inconsciencia, producen la desolación de las costumbres. Seguid este progreso. No hace más de 15 años, los hombres que observaban con atención el movimiento económico hacían resaltar, en el seno de la paz, la incoherencia de los elementos sociales, mostraban su antagonismo y las innumerables contradicciones. Era la anarquía industrial, ideal del economismo anglicano, adoptado por los prácticos franceses, y que la crítica de los innovadores negaba como irracional e inestable. Una situación tal, decían, es eminentemente crítica, y no puede sostenerse, debe fatalmente, por el juego de sus principios, desembocar, bajo la acción preponderante del capital, en una formación corporativa, en una feudalidad industrial. Anarquía industrial, feudalidad industrial, tal era, según ellos, la inevitable gradación. Se mofaban de los predictores, se decía que eran socialistas, utopistas, humanitarios, ¿qué más? Enemigos de la familia y de la propiedad. Nuestros padres, se decía, en la simplicidad de sus corazones, habían vivido bajo el imperio de las ideas que hoy se reprochan, ellos habían combatido por ellas habían hecho la revolución. Desde la revolución, los hijos habían crecido con estas mismas ideas, Francia se había enriquecido, ella les debía lo más claro y lo más neto de su potencia. La fe era, pues, entera, la buena fe, por consiguiente, la honestidad, invioladas. Ahora la predicción se ha cumplido. La anarquía industrial ha producido sus legítimas consecuencias, del mismo golpe, la fe en las viejas ideas se ha tambaleado, y la honestidad pública ha desaparecido. Desafío a quien quiera que sea a decir que cree en algo. La feudalidad industrial existe, pues, reuniendo todos los vicios de la anarquía y de la subalternización, todas las corrupciones de la hipocresía y del escepticismo. Sistema de concurrencia anárquica y de coalición legal. Sistema de concesiones gubernamentales y de monopolios de Estado. Sistema de corporaciones, maestrazgos y gremios, en comandita y anónimas. Sistema de deudas nacionales y de empréstitos populares. Sistema de explotación del trabajo por el capital. Sistema de báscula mercantil y de bandidajes bursátiles. Sistema de sublimación de los valores y de movilización de las propiedades. Sistema de consumo del porvenir por un presente cada vez más empobrecido. Luego, lo que los profetas de la transformación social no habían previsto ellos mismos, es que la feudalidad industrial no es más sólida de lo que lo había sido la anarquía industrial. Esto no es más que una crisis, que debe pasar como la primera. Sicerat instabilis tellus, innabilis unda. Así era la tierra inestable, el agua innavegable. Anarquía o feudalidad, en efecto, la historia lo demuestra, es siempre la falta de equilibrio, el antagonismo, la guerra social, para los cuales, en el estado actual de los espíritus, no se sabría imaginar otro remedio que por medio de una concentración más potente, de un tercer término de la serie, que nosotros nombraremos, sin ninguna intención maligna, empire industrial, imperio industrial. Todo nos empuja hacia ello, la tradición monárquica, las analogías de la historia, el instinto popular, los prejuicios de la democracia. Aquí al menos tendremos el acuerdo, la unidad, esa paz y ese silencio tan queridos por los jacobinos. Pero ¿tendremos la libertad? ¿Tendremos la igualdad? ¿Tendremos el derecho? El imperio industrial no es otra cosa que el principio anárquico mismo, el famoso laissez-faire, laissez-passer, llevado a su extrema consecuencia, una reducción al absurdo de la economía política clásica y oficial, en una palabra, una contradicción. Ahora bien, una contradicción no es el derecho, menos aún la libertad y la igualdad.
Y sin libertad, sin igualdad, sin derecho, la crisis no termina, está solamente en su tercera fase. He aquí por qué el gobierno de Napoleón III, al que hay que otorgar en su moderación la justicia que merece, resiste tanto como puede a esta lógica de las ideas, a esta fatalidad implacable de las cosas, que lo empuja, a su pesar, a convertirse de imperio político en imperio industrial. He aquí por qué se aferra a las instituciones feudales salvadas por el de la República, porque, en fin, se esfuerza por retener un resto de esta anarquía que había hecho la gloria del reinado precedente. ¿Que no daría hoy el gobierno de Napoleón III a quien encontrara el medio de conciliar estos tres términos fatídicos? Anarquía industrial, feudalidad industrial, imperio industrial, mezcla de autocracia, de aristocracia, de democracia. Algo como el gobierno de la Carta de Saint-Ouen. Vana esperanza. El constitucionalismo, inestable en política, es absurdo en economía. El derecho social no sabría ser el producto de tres fórmulas del no derecho, como tampoco la unidad puede surgir de una adición de ceros. Que los partidarios de la idea napoleónica, reconociendo aquí la insuficiencia de su principio, se dignen pues tomar a bien una conclusión forzada. Encontrarán en ella más recursos para su país y su propia gloria, que en la tradición de los Césares y todas las rúbricas de Maquiavelo. La fórmula imperial es inaplicable al orden económico. Dejemos de lado a los sansimonianos, iniciadores de la nueva feudalidad y promotores de un imperio imposible. Dejemos con ellos a los ultramontanos, a los anglosajones y a los eslavos, todos feudales de vieja cepa. Y terminemos, contra viento y marea, la revolución comenzada en el 89, fundando el equilibrio económico y social, es decir, el derecho, la libertad, la igualdad, el honor, la paz, el progreso, la alegría interior. Todas las virtudes cívicas y domésticas, no hablo aquí de política, sobre la república industrial. Que nadie se asuste por la palabra. No depende de mí designar de otro modo el cuarto término de esta serie económica, cuya evolución atrae todas las miradas: anarquía industrial, feudalidad industrial, imperio industrial, república industrial. De estos cuatro términos, el primero toca a su fin, el segundo está en su apogeo, el tercero en eclosión, el cuarto en estado fetal. Por lo demás, los principios de la economía republicana, muy diferentes de los del contrato social, no podían ser sino indicados en el presente manual, como ya lo habían sido en otras publicaciones. Me reservo el dar la exposición original y completa de ellos en una próxima obra. La historia de las sociedades no presenta en ninguna parte a las meditaciones del filósofo cosas más grandes. ¿Cómo es posible que apenas nos dignemos percibirlas? Que son las revoluciones de Termidor, de Brumario, de 1814 y 1815, de 1830, 1848 y 1851, que desvelan a tantos narradores y no agitaron al país sino en la superficie, al lado de estos cambios profundos, cumplidos en menos de un cuarto de siglo. Y que pone al desnudo, sin rodeos, una simple estadística, un brutal inventario. Se ha hablado de los crímenes del terror, de las vergüenzas del directorio, de lo arbitrario del imperio, de las corrupciones de la legitimidad y de la monarquía burguesa. Comparad entonces estas miserias con la disolución de una época que ha tomado por decálogo la bolsa y sus obras. Por filosofía la bolsa, por política la bolsa, por moral la bolsa, por patria y por iglesia la bolsa. Se pide para la prensa una más grande libertad. Se querría que fuera permitido a los periódicos discutir a placer el asunto de Nápoles y el asunto de Suiza, los boletines electorales, el juramento, etc. El público francés no puede acostumbrarse, dice M. Veron, a este amordazamiento de la palabra y de la pluma. Y ciertamente, yo no soy el último en lamentarme. ¿Quién tendría entonces más que ganar que yo con la libertad de la prensa? Pero, con toda la libertad, con toda la licencia imaginable, ¿qué podría yo decir, a hombres inteligentes, de más que lo que les revela esta exposición auténtica de la bolsa y de sus misterios? ¡Ay! Los hombres de inteligencia están dispersos, y no puedo contar con otros lectores. Al reivindicar la responsabilidad de esta recopilación, la más antigua que haya aparecido en este género, y la única todavía donde se encuentran abordadas las cuestiones de derecho económico y de moral bursátil, debo declarar aquí, para estar del todo en la justicia, que se lo debo a M.G. Duchesne, antiguo redactor de Le Peuple, quien ha bien querido encargarse por mí del grueso de la tarea, número de páginas de una excelente redacción, de rasgos de una viva ironía que no he creído deber suprimir.
De análisis y de juicios de una firme y neta inteligencia. París, 15 de diciembre de 1856. Pierre-Joseph Proudhon.